¿Se ha preguntado usted por qué Jesucristo tenía que resucitar? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Por la resurrección sin sentido no tiene objetivo alguno. Así que la resurrección está unida a todo un plan y a un propósito de Dios. El sacrificio en la cruz es la obra de amor más grande en la historia de la humanidad. Pero la resurrección es el acto más poderoso en la historia de la humanidad. Así que necesitamos como cristianos entender por qué Jesús tenía que resucitar y lo que significa haber resucitado. Muy bien. Así que dice Primera de Corintios en capítulo 15, yo tengo unos versículos adicionales ahí. Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Miren la importancia, la trascendencia, el poder de la resurrección. Voy a decirlo en palabras sencillas: si Cristo no resucitó, usted y yo estamos aquí de babosos perdiendo el tiempo. Eso es lo que está diciendo en palabras sencillas. Así que la resurrección es el sello perfecto en Cristo Jesús para demostrar al Padre que había aceptado el sacrificio sustitutivo de Jesús. Las tres grandes todas las religiones del mundo, todas las que usted se pueda imaginar y conozca, están basados en principios filosóficos, en principios de bondad, de encontrar el bien que hay adentro y el bien a los demás. Tres de esas religiones están basadas en personalidades, en una persona que empezó o cual se adora o se tiene como esencia de esa fe. El primero es el budismo. Su fundador, Buda Gautama, murió. De hecho, se cree que el budismo es una religión atea, porque realmente lo que apela es a un sentimiento, a un encuentro interno. El segundo es el Islam. Mahoma murió y todos los años sus seguidores van a adorarlo a donde está su tumba, a donde está muerto. Y el judaísmo con Abraham, que todos sabemos que murió. Ninguno de ellos ni cerca estuvo de decir que resucitaría o que fuera la resurrección y la vida, ni siquiera cerca. Ninguno de ellos dijo que el que creyera en él, aunque estuviera muerto, viviría. Ninguno de esos tres dijo: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Ninguno, solo Jesús tenía la autoridad para decir que él era la resurrección y la vida y que había esperanza en el que creyera en él. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 17 versículo 22 vamos a empezar. Estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Era parte del plan, haberse entregado como cordero que fue llevado al matadero y enmudeció y no habló. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Obviamente se entristecieron porque no lograron entender, comprender lo que Jesús estaba diciendo. De hecho, casi que me atrevo a decir que mientras que Jesús no resucitó, sus discípulos y sus seguidores no habían entendido la magnitud y la trascendencia de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús había dicho de muchas maneras que sería entregado y que resucitaría el tercer día, pero era como algo como eso que la esposa habla y el marido nunca le entiende hasta que sucede. Y de pronto le dice: pero pasó esto, mi amor. Y dice: yo te lo dije. ¿Cuándo? Cuando estabas leyendo el periódico. Muy bien. Así que Jesús ha sido crucificado. Jesús está ahí en la cruz del Calvario. Decenas de profecías y de textos bíblicos se han cumplido en la cruz. Jesús ha sido capturado por sus seguidores, ha sido llevado a la cruz. El plan de la cruz ha sido debidamente, específicamente y micrómetramente establecido de que así moriría. El plan estaba establecido desde el mismo día que el hombre pecó, como lo vimos la semana pasada para los que pudieron
oír y venir a esa enseñanza. Así que todo estaba debidamente estructurado hasta ese momento en la cruz. Tan perfecto estaba que al ser el día de la celebración de la Pascua, al ser más o menos las 3 de la tarde de hace más o menos 2016 años, dependiendo cuánto se cuente, Jesús estaba en la cruz. Todo se había cumplido. Todo lo que le tocaba a él hacer para que ese sacrificio fuera perfecto se había cumplido. Así que dice en Juan capítulo 30, al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido, o como la frase se acostumbra a decir, consumado es. Este término consumado es tiene que ver con la perfección, con haber hecho y haber cumplido todo para lo cual fue enviado. Así que Jesús estaba diciendo: todo lo que me tocaba hacer, todo para lo que fui enviado a hacer, lo he hecho a este momento. Y para lo último que se tiene que cumplir, probó el vinagre y dijo: todo se ha acabado. Pero faltaba algo. Ese sacrificio necesitaba ser sellado y aprobado por el Padre, porque en el plan no solo llegaba al sacrificio, llegaba a la resurrección y a ascender a Jesús para que tomara el trono que le corresponde. Así que faltaba algo, pero faltaban 3 días. No sé si los discípulos y los seguidores lo entendían, porque si lo hubieran entendido, se hubieran parado a la par de la tumba contando los 3 días. Pero estaban tristes, estaban deprimidos, estaban entristecidos porque su líder, su Mesías, quien les había hecho múltiples e infinidad de promesas acerca de lo que haría con sus seguidores, ahora no estaba, se había ido, estaba muerto. Y sí estaba muerto, ciertamente estaba muerto. No es que Jesús no murió, sí lo crucificaron y murió en la cruz, pero faltaba algo. Y eso sería la resurrección. La resurrección es el sello perfecto. Es lo que nos garantiza que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hasta cuando dijo consumado es, había sido aceptado y aprobado por el Padre. ¿Por qué tenía que resucitar Jesús? ¿Por qué es fundamental y era fundamental para el futuro del Evangelio? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte no llegó a usted por lo que hizo Adán, sino por lo que usted pecó, porque todos pecaron. Uno empezó y todos los demás lo siguieron. Eso es normal en los seres humanos. Versículo 21 dice, más adelante: para que así como el pecado reinó para traer la muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis? ¿Qué era lo que tenía que suceder para romper, para revertir los efectos de lo que había sucedido cuando el hombre cayó? Cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, lo que hizo fue que pecó, desobedeció. Pero cuando pecó, venía con él la muerte. A Jesús no, aunque estaba ahí, el Padre le dijo a Adán: ciertamente el día, Eva, ciertamente el día que comieren, no dijo pecarán, dijo morirán. Porque pecado y muerte son sinónimos. No hay pecado sin muerte y muerte sin pecado. Caminan juntas. Por eso ahí en ese lugar, en el Edén, no le dijo pecarás, sino morirás. Porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando el hombre y la mujer pecan, desobedecen, oyen la voz de otro y deciden oír la voz de otro antes que la de Dios, lo que pasa es que al pecar la muerte aparece, porque la muerte no existía hasta ese momento. Era una expectativa, como dicen los abogados, no de derecho pero sí de consecuencia. Así que todo estaba preparado para que el hombre viviera eternamente. El hombre no moriría bajo la supuesta obediencia que debería mantener siempre.
Así que cuando ingresa a través de Adán la desobediencia, el pecado corre a través de las generaciones. Pero ¿qué corre con el pecado? La muerte. ¿Estamos claros? Romanos capítulo 6, versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Cuando Adán entra en ese estado y Eva, empieza el dominio de la muerte, el imperio de la muerte, el imperio del pecado. Y había un imperio que contrataría, atacaría contra este gran pecado del hombre, contra la muerte. Así que si de la desobediencia trajo muerte eterna, la obediencia traería vida eterna. Así que la obediencia de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, en cada uno de esos detalles, estaba garantizando que el primer Adán desobedeció y trajo muerte, y el segundo Adán, como llaman las escrituras a Jesús, traería obediencia y vida. Así que la forma de vencer la muerte era con obediencia, pero había que derrotarla con alguien que moriría y tendría que volver a resucitar para declarar la victoria. ¿Me siguen? Jesús había anunciado claramente su muerte y su resurrección muchas veces y de maneras diferentes. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a tomar. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibirla. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Interesantemente, el Padre le dio un mandamiento a Jesús, y era entregarse, ser obediente y volverla a tomar. Pero no la tomaría bajo sus propias fuerzas, sino bajo sus propios méritos. No porque era Dios, sino porque se lo merecía como hombre. Así que nosotros tenemos que entender que aquí está Jesucristo crucificado y lo enterraron. Y ya han pasado 3 días y aún los discípulos no saben qué va a pasar. No habían procesado la información correcta, no habían entendido la enseñanza todavía que Jesús les da, hasta que se da este acontecimiento que vamos a leer en Lucas capítulo 24. Hasta ese momento, la mente de sus discípulos no habían comprendido la trascendencia de lo que estaría pasando, o de lo que pasó y de lo que iba a pasar. Versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Esto era parte de la costumbre, embalsamar y preparar el cuerpo. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Yo no sé si ellos todavía entendieron eso hasta que ellos le dicen algo que les trae la información a su mente y a su corazón. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Recuerden ahora. Van a procesar la información que Jesús les dio durante muchos años, durante 3 años. Ahora va a comenzar a tomar realidad, existencia, entendimiento, comprensión y validez para sus vidas. ¿Recuerdan lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús
Y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Muy bien, qué hermoso encuentro. Si hay una tumba que uno desearía que esté siempre vacía, es la de Jesús. Si hay una tumba que pudimos haber ido nosotros si viviéramos en ese tiempo y al tercer día ir a buscar, era saber que Jesús no estaba ahí. Ahora la historia de la humanidad, la historia del ser humano, el universo entero se daría cuenta quién era Jesús y lo que había hecho. Y yo entiendo que algunos de nosotros todavía no hemos entendido la magnitud de la resurrección y lo que ello significa, lo que produce en nosotros la esperanza y el gozo de vida, lo que significa que Jesús no fue retenido en la muerte, bajó hasta el fondo de la tierra, le predicó a todos los que habían muerto antes de él y le dijo: ¿se acuerdan lo que les dijo las profecías y los profetas de un Mesías? Este que está aquí soy yo, le dijo. Este que está por 2000 años de historia bíblica. ¿Se acuerdan el cordero que ustedes vieron sacrificar? ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce en el desierto? Ese soy yo. Porque tenían que tal vez ellos también saber ellos lo que Jesús había hecho. Es interesante porque Jesús le dice a los incrédulos, no a los creyentes, sino a los incrédulos, que la última señal que les iba a dar era su resurrección. Miren lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 38. Algunos de los fariseos, de los maestros de la ley, le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Miren qué interesante, porque Jesús había hecho muchos milagros, hasta había resucitado una niña, y los incrédulos todavía le estaban diciendo: haz algo para que te creamos. Eso es lo mismo que hoy el mundo dice a Dios, le dice a las Escrituras, le dice a Jesús: haz algo para que nos confirmes que eres el Jesús de las Escrituras. Y Jesús le dijo a estos hombres y le dice a esta generación perversa: la señal que les voy a dar es que estuve 3 días en el centro de la tierra y volví a salir ahí, porque yo soy el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y no le daré ninguna otra señal que no sea esa. Ahora usted se pregunta: ¿qué clase de señal, papá? Porque levantó a Lázaro y Lázaro se volvió a morir, y a todos los que libertó de endemoniados se murieron, libres, pero se murieron. Y algunos paralíticos que caminaron por muchos años más, pero se murieron. Y muchos líderes religiosos y profetas a los cuales adoraron, entre ellos a Abraham, se murieron. Así que la señal, la mejor señal y más extraordinaria señal, dijo Jesús, es mi resurrección. Es la última gran señal para los escépticos de la resurrección. No vamos a entrar hoy a hacer un análisis de cuántas pruebas históricas, no solo bíblicas, sino históricas, hay acerca de la resurrección de Cristo. No lo vamos a ver porque duraríamos semanas, pero tenemos que entender que primero se cree por fe, pero segundo que hay argumentos históricos para demostrar su resurrección. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo para mi vida? Lo primero que tenemos que entender es que la resurrección de Cristo significa que nosotros somos justificados con Dios, o sea que nosotros somos declarados inocentes ante Dios, no culpables, porque el Cordero de Dios
cargó nuestro pecado en la cruz. Su muerte fue sustitutiva. Así que cuando yo creo en ese sacrificio y en esa resurrección, Dios me perdona mis pecados. Esa es la importancia de la resurrección. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. Había que vencer a la muerte porque, como les dije al principio, lo que ingresó al hombre fue la muerte. Así que había que destronarla y arrancarla de su imperio. Y tenía que llevarse a cabo por alguien que había muerto y había resucitado, porque nadie que ha muerto pero que no ha resucitado puede declarar victoria sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55. Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder para herirnos? ¿Dónde estás, muerte? ¿Dónde estás? Vienes a mí y no puedes hacer nada conmigo. Hay un problema que nosotros los cristianos tenemos que solucionar en nuestra relación con Dios. Los miembros de la comunidad Paz y los que nos están viendo por internet tienen que solucionar un problema filosófico de su relación con Dios. Nosotros no nos relacionamos con Dios porque nos da una casa, porque nos da un novio, porque nos sana, porque nos liberta. Esa no es la razón que la Biblia establece para tener un ligamen, una unión con Dios. Nuestra unión con Cristo está en que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Ese es el mayor y más extraordinario beneficio que usted y yo nunca jamás vamos a recibir, ni la humanidad entera. Quiero decirle que si usted ha creído en Cristo, aunque esté aquí y el lunes esté en un ataúd aquí y estemos celebrando su partida, la muerte no le ha vencido. Un día usted se levantará de esa caja y comenzará a bailar delante del Señor, porque no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero nos levantaremos. Así que cuando nos relacionamos con Jesús a través de las cosas, el sacrificio, la vida eterna pierde validez. ¿Cuánta gente se ha enojado con Jesús porque la despidieron? No estoy diciendo que no sea duro, pero tiene que decir: no tengo trabajo, pero tengo vida eterna. Y junto con la vida eterna vienen los beneficios que Dios tiene para nosotros. La resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos a Jesús y que Jesús dijo: donde yo voy, ustedes también irán. Hay un lugar para ustedes que yo he reservado para que vivan conmigo. Eso también es una garantía en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Cuando Cristo resucita, lo que está diciendo es lo siguiente: su resurrección. Todo lo que las Escrituras han dicho, todo lo que las profecías dijeron, todo lo que hablaron de mí, y todo lo que yo dije que iba a ser y quien soy es absolutamente verdad, porque si yo hubiera mentido acerca de eso, la muerte me retiene, porque sería mentiroso. Así que la resurrección nos garantiza que lo que Jesús dice, ha dicho y dirá siempre será verdad. Y esto nos motiva a vivir una vida santa y pura. Cuando el Señor te dice: no forniques y habrá bendición, usted tiene que decir: me estoy muriendo por acostarme con esa vieja que está ahí, pero tengo que entender algo, que la obediencia a Cristo es más suprema que eso que pienso hacer, y tendrá mejores beneficios, porque esto es lo que siento, pero esto es lo que debo hacer. Entonces me garantiza que la promesa en medio de la tentación me dará victoria. No importa lo que venga sobre mí, yo siempre venceré. Eso es lo que dice cuando Jesucristo resucitó. Eso es lo que dice. Tenemos que entender eso. Es que hemos perdido la perspectiva de la resurrección y nos hemos vuelto personas que nos relacionamos con Jesús a través de si nos da trabajo, si nos sentimos bien, si me duelen las uñas, ay, las presas. Y ayer el novio me dijo que era una tonta.
Estoy en crisis. Primera Corintios capítulo 15. Voy a empezar del 17, no sé cuál tienen ahí. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Tenemos este texto ahí? Parece que no. Primera Corintios. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, o sea, es una ilusión y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si toda relación con Dios depende de lo que suceda en esta vida, usted y yo no servimos para mucho, porque esta vida no da mucho, aunque Dios está con nosotros en esa vida y va a ayudarnos y es nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro pronto auxilio. Pero nuestra vida no se relaciona con Jesús a través de las cosas de este mundo, se relaciona a través de cosas espirituales. Y no estoy hablando de escapismo, estoy hablando de una realidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. La resurrección de Cristo prueba que que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado por Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. O sea, la resurrección de Cristo confirmó que Él era Hijo de Dios. Lo sabíamos, pero tenía que ser demostrado con su sacrificio y su resurrección. Y Jesús no tuvo ningún problema en que nosotros buscáramos esa prueba, porque esa prueba sería fundamental para nuestra fe. La resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en nuestros corazones, en los corazones de los que creen. Miren qué interesante, porque dice la palabra: este mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos habita hoy en ustedes. Necesitamos entender esto. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva, una esperanza que siempre está en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Si usted no tiene esperanza, dice que la resurrección de Jesucristo es una esperanza viva, activa, latente, permanente, constante, que nos llena de ilusión, nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos llena de fe. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para mí. Todo esto que está diciendo las escrituras de esta esperanza viva que vamos a recibir, de una herencia indestructible, que nadie puede destruir nuestra herencia, nadie puede contaminar nuestra herencia no se va a marchitar, está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La resurrección de Cristo hace que cada uno de nosotros esté siempre confiado de que Dios escuchará nuestra oración, porque no está muerto quien oye nuestras oraciones. No está muerto nuestro sumo sacerdote, no está muerto el que intercede por nosotros, no está muerto, Él está vivo. Y si está vivo, puede accionar y trabajar y operar en nuestras vidas. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos con Él también. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará a este mundo. Todo, la resurrección de Cristo es el sello de toda la verdad de Dios.
Cuando usted esté en dificultades en su vida, no vea las dificultades, vea a Jesucristo resucitado, capaz de vencer a la muerte, que fue levantado con poder y está a la derecha del Padre y tiene misericordia de nosotros, porque es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, mas no hubo en él pecado, y así lo demostró. La resurrección fortalece nuestra esperanza, nos fortalece en medio de las pruebas, nos fortalece cuando nuestros seres queridos se van, porque hay una esperanza que no sé cuándo, pero yo te volveré a ver. Dios nos volverá a levantar juntos. Es tan poderoso el mensaje de la resurrección que dice Romanos 10, capítulo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Hay que creer que Jesús fue la cruz, pero tienes que creer que fue levantado entre los muertos para que venga la salvación a nuestras vidas. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así que si hay una fiesta, si hay un acontecimiento, si hay un hecho en que la iglesia de Cristo debe glorificarse o debe gozarse, perdón, es en la resurrección de Jesucristo. Es el sello, la garantía, la obra final, la aprobación del Padre, el vencimiento de toda su obra, la victoria, su declaración de victoria. Fue Él el que agarró al enemigo y lo exhibió vencido en la cruz, y ahí anuló el acta de los decretos que nos era contrario y nos declaró justos, libres y vencedores. Esa es nuestra esperanza, que un día también resucitemos con Él. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué representa la resurrección? ¿A dónde estás parado viendo el mundo? ¿Bajo qué acontecimiento? Necesitamos volver a la resurrección y volver a esa tumba vacía y decirle a cada situación de la vida, cada vez que se levanta un enemigo en contra nuestro, decirle: no puedes hacer nada en contra mía, porque quien venció no está ahí en esa tumba, está reinando, y es al Rey a quien yo acudo para que venga en mi auxilio. Cierre sus ojos un momento y pregúntele al Espíritu Santo qué es lo que te quiere decir esta mañana. Lo primero que quisiera hacer es un llamado para volver hoy a la resurrección. Si confiesas con la boca y crees con el corazón y declaras que Jesucristo resucitó entre los muertos, serás salvo. No sabemos realmente lo que creemos hasta que somos probados en algo. ¿Qué representa la resurrección y la victoria de Jesús para tu vida? Muchas veces nos quedamos en la cruz y está bien, porque es el sacrificio. Pero sacrificio sin resurrección no tendría efecto en nuestras vidas. El sello de nuestra victoria está en el sello que Jesús recibió de aprobación del Padre, y la muerte no le pudo retener. Dígale: Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mí, pero creo también que resucitaste y que hoy reinas por los siglos de los siglos. Te doy gracias por tu sacrificio y te alabo y te glorifico por tu resurrección, oh Jesús. Gracias porque en la resurrección hay esperanza de vida. Gracias porque sé que la muerte no te retuvo y que yo sé que la victoria
victoria está en tus manos y que yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Señor, quiero que mi vida, mi relación contigo pase a través del sacrificio y la resurrección y no a través de las cosas. No quiero tener una relación contigo a través de si me va bien o si me va mal, sino confiar que el sacrificio tuyo fue perfecto para mí, oh Dios, y que es suficiente para que, creyendo en el sacrificio y en la resurrección, yo tenga vida eterna y tenga un pastor que cuida de mí, vigilará por mí, velará por mí, me tomará de su mano y me llevará por lugares hermosos, mientras sigo creyendo que no importa lo que suceda a mi lado, tú resucitaste. Te alabo, Dios, y te glorifico por la obra que hiciste para conmigo. Alabamos el nombre de Jesús. Señor, creemos que tú eres Dios, el Hijo de Dios, y que fuiste confirmado en la resurrección. Creemos en tu palabra y en tus enseñanzas, que estamos seguros, oh Dios, que cada vez que obedezcamos tu palabra perfectamente, así como tú la dejaste, tú nos darás y nos estás dando la garantía que lo que has dicho ahí se cumplirá en nosotros mientras caminamos en tu voluntad.